Hola, ¿qué tal a todos y todas? Mi nombre es Sheila Amado, soy profesora de la Cátedra de Metodología de la Investigación de la Universidad Nacional del Oeste en la provincia de Buenos Aires. Bien, el motivo de este video en particular es poder abordar algunos contenidos iniciales de la materia de Metodología de la Investigación y para ello vamos a tomar en específico un texto que es ya clásico, muy conocido, de Anderegg, que tiene que ver con el conocimiento científico. El texto se llama Acerca del conocer y de la ciencia. Este texto nos va a permitir justamente introducirnos en cuestiones diferentes respecto del conocimiento y los tipos de conocimiento existentes para luego abordar en concreto las características de lo que es el conocimiento científico. Voy a utilizar una presentación de PowerPoint para poder exponer. Está. Acá. Perfecto. Bueno, en primera instancia, aclarar que para esta clase en particular vamos a utilizar dos textos, además del de Anderegg, como les mencioné al principio, vamos a utilizar otro texto de Díaz y Heller que aborda en concreto el conocimiento científico. Vamos a utilizar una selección de ese libro en particular que pueden encontrar en el programa de la materia. Anderegg tiene como objetivo central brindar un marco de reflexión epistemológica para poder entender en profundidad qué es la ciencia. Y capaz que para poder abordar esta cuestión es importante decir que la epistemología, que es algo que se menciona bastante a lo largo del texto, es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento e intenta responder todo tipo de preguntas relacionadas con él. Van a escuchar que la palabra epistemología aparece a cada rato en la materia de metodología de la investigación. Y cuando pensamos el conocimiento, tiene que ver con pensar su condicionamiento, como dice acá en esta cita que tenemos más arriba, su posibilidad y su realidad, la relación que tiene este con el investigador también. Es decir, todo lo referente al conocimiento se va a pensar desde la epistemología, que es esta rama de la filosofía. Esto significa que Anderegg va a reflexionar sobre qué es el conocimiento en general y qué es el conocimiento en particular, es el conocimiento científico en particular. Analiza entonces las siguientes cuestiones. Y esto, lo que voy a enumerar a continuación, no es nada más ni nada menos que los distintos subtítulos que aparecen en el apunte que tienen para leer. Lo primero es la cuestión de la realidad y el conocimiento, un punto que es fuertemente filosófico, que puede variar un poquito al principio, pero que trata justamente como de conceptualizar una realidad que se da de forma más dinámica, compleja y cambiante. La advertencia es no se asusten con esta primera introducción, de a poco la vamos reflexionando y vamos dialogando con ella para poder comprenderla en profundidad. Lo segundo es la relación sujeto-objeto, que va a estar presente tanto en este texto como en el de Díaz y Heller. El tercer punto va a ser la validez del conocimiento o los criterios de verdad. El cuarto, la producción del conocimiento en concreto. El quinto, las formas de saber y la distinción de uno de los puntos nodales que tiene nuestra materia en esta unidad número 1, que es entre el saber cotidiano y el saber científico. El 6, lo que tiene que ver con saber doxa y saber episteme, que está relacionado con el punto anterior. El séptimo, los supuestos del conocimiento científico. Y el octavo, la noción de ciencia en concreto. Van a ver que este apunte llega a una definición concreta de ciencia. Vamos por justamente el primer punto, ¿no? Este que tiene que ver con la realidad y el conocimiento. Ahí el autor se va a preguntar, ¿qué es lo real y cómo nos relacionamos en concreto con lo real? El ejercicio es fuertemente filosófico, como les decía al principio, y tiene que ver con pensarnos como sujetos, pero no tanto como individuos, sino como sujetos sociales inmersos en un contexto sociohistórico específico, cómo nos relacionamos con todo el entorno que no somos nosotros justamente, ¿no? Entonces hay que pensarlo justamente en esa complejidad. Lo real es una práctica, dice acá, que implica el modo de relacionarse con la realidad, ¿no? Esto que nosotros podemos advertir como la realidad que nos circunda es aquello que vamos construyendo también
tanto individualmente por mi historia personal como a nivel colectivo por mi historia social. Ambas cosas inescindibles, o sea, no podemos pensar la individualidad en abstracto sin pensar que somos sujetos fuertemente sociales, como les decía recién. Lo real es lo dado, lo existente, es todo aquello con lo que los seres humanos podemos relacionarnos, es lo que está fuera de nosotros, es lo que existe y ha existido. No solo lo que está transcurriendo en este momento, en este instante del presente, sino también aquello que forma parte del pasado y que evocamos a nivel individual y social como la historia. Todo eso forma parte de lo real. La realidad, entonces, va a decir el autor, se manifiesta en dos dimensiones. La realidad natural en primera instancia, que es lo no hombre, y acá, bueno, el autor realmente tiene una marca de época. Cuando vamos a decir hombre, vamos a pensar en los seres humanos en general, digo, más allá de la distinción sexogenérica que hace acá. Y vamos a pensar en, bueno, en esta humanidad como lo natural como lo que no es humano, ¿no? Lo que está por fuera de la categoría humana, específicamente la naturaleza. Vamos a pensar en los otros animales que justamente no somos los seres humanos, en los objetos que nos circundan, en todo lo del orden físico. Y por otro lado, la realidad social, ¿no? Conformada justamente por los propios seres humanos. En concreto, estamos pensando al resto de la sociedad. Estas son entonces las dos dimensiones en las que se puede manifestar la realidad. Como hemos visto en clases anteriores, desde el campo de las ciencias sociales nos interesa especialmente pensar justamente la realidad social, que es allí donde se aboca en concreto nuestra materia. Eso no excluye de ninguna manera pensar la realidad natural, pero no está puesto el foco justamente en esa dimensión. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lo real como una práctica social? Bueno, en primera instancia, en la actividad humana, el humano se relaciona con lo otro que no es él o ella, y se relaciona también con otros seres humanos o con la naturaleza exterior. También respecto de la relación con la naturaleza puede ser individual o colectiva, y la forma más importante en que se da esta interacción es por medio de la actividad productiva del trabajo. También parte del marco teórico de Anderer. Dice, nosotros nos vamos a relacionar con la realidad también a partir de la transformación de esa realidad a partir de lo que es la actividad productiva del trabajo. No podemos pensar si no tomamos en cuenta justamente este modo en que nos relacionamos con esa realidad. De nuevo, son como dos caras de una misma moneda, o son dos aspectos que también son inseparables a la hora de pensar mi relación con lo otro que no soy yo. Los hombres y mujeres se interrogan la realidad desde un determinado marco referencial, y las respuestas no son ajenas a este marco. ¿Qué nos dice acá el autor? Nuevamente, que nuestro pensamiento sea colectivo, o sea, grupal, o sea, de una época específica, de un grupo social de pertenencia en concreto, o individual como sujeto, como un yo, nunca están por fuera ciertos marcos de referencia. Todo mi pensamiento, toda mi estructura psíquica, todo mi conocimiento, valga justamente esta palabra que estamos analizando, tiene que ver con los marcos de referencia en los que yo estoy inserto. En los que estoy inserto y bajo aquellos que yo me he criado o que tienen que ver justamente con la época de la cual formo parte. Por ejemplo, si yo en este momento hay lluvia acá en Buenos Aires. Bueno, interpretar por qué llueve y qué va a suceder con la cuestión de la lluvia en concreto, necesariamente para yo pensar en esa cuestión, evoco mis propios marcos de referencia. Puedo pensar, por ejemplo, en el Servicio Meteorológico Nacional y que indica en concreto que es una lluvia, cuándo puede llegar a parar, qué características va a tener, a partir de algunos elementos del conocimiento científico que hacen a las ciencias de la atmósfera en concreto. También puedo adjudicarle a la lluvia alguna característica positiva o negativa también en torno a mi vida personal o a mi vida dentro de la comunidad en la que estoy inserta. Puedo asociarlo, por ejemplo, a que estaría bueno tomar mates con tortas fritas, que es algo como muy cultural local acá de Argentina en concreto. Puedo asociarlo con que me preocupa que llueva porque soy parte del conurbano bonaerense y cada vez que llueve en demasía, ¿no? Una lluvia pequeña, temo que algo de mi entorno pueda inundarse y me genere problemas.
etcétera, ¿no? Hasta incluso podría pensar algún pensamiento de tipo mágico, que la lluvia puede generar algún tipo de limpieza energética, lo que quieran pensar respecto de la lluvia. En este caso y este ejemplo concreto tiene que ver con esos marcos de referencia de mi conocimiento, ¿no? Yo interpreto los fenómenos que me circundan a partir de esas categorías que no son solamente personales, sino que son culturales, sociales, sociohistóricas en concreto. Posiblemente una persona que viva en el medioevo, o que haya vivido, mejor dicho, en el medioevo, podría hacer otra caracterización respecto de qué es la lluvia y por qué llueve. Yo, por ejemplo, por qué llueve podría, bueno, en mi caso en particular y en el caso de la sociedad en la que estamos viviendo, decir que, bueno, que tiene que ver con un fenómeno físico concreto, que tiene que ver en cómo se evapora el agua, cómo se producen las nubes, cómo eso después decanta en forma de condensación. O sea, doy una explicación científica para lo que sucede. En cambio, en otras épocas, este tipo de explicaciones no eran las habituales o no eran las dominantes o siquiera las existentes, ¿no? En el medioevo Evo podría ser porque, bueno, Dios así lo quiere, ¿no? Dios necesita y nos ha dado la lluvia y es parte de lo que somos. Acá dice entonces, cuando hablamos de marco de referencia, hablamos de aquellas herramientas que el hombre, ¿no? La humanidad hereda y desarrolla, con las que interpretamos e intervenimos en la realidad social y natural. ¿Esto por qué? Porque no solo es simplemente una cuestión de apreciación de aquello que yo veo, sino también me lleva a ejercer determinadas acciones a partir de justamente esas categorías a través de las cuales pienso. Y esto muchas veces no se da de forma como tan escalonada. Muchas veces mientras actuamos estamos también pensando, ¿no? Es como de índole inconsciente. La ciencia, el arte y la moral son formas, dice acá, de práctica social, por ende, modos de relacionarnos, ¿no? No solo la ciencia es una forma de práctica social, sino también el arte y la moral. La moral son también aquellas valoraciones que yo puedo hacer respecto de qué es correcto o qué es incorrecto. Y bueno, también todos los criterios estéticos que yo pueda establecer para relacionarme justamente con otros y con mi entorno también. Vamos acá al siguiente, a ver si me acompaña. Vamos a ejemplificar un poco qué implica estos modos de relacionarnos con la realidad en concreto. Acá Anderek va a expresar tres modos de relacionarnos con la realidad. Esta caracterización es una caracterización que es de índole analítica, en realidad se dan los tres a la vez, ¿no? Y cuando digo analítico significa que lo desglosamos para poder entender. Los voy a poner los tres acá para no hacerme muy la misteriosa y que tengamos rápidamente estos tres modos de relacionarnos con la realidad. El primero es el modo de trabajar, el segundo son los modos de conocer y el tercero son los modos de ser. De nuevo, esta es la parte como más pesada respecto de lo conceptual y de lo filosófico del texto. A medida que avanzan en la lectura van a observar que, bueno, se vuelve como justamente más técnico el texto y más directo en lo que está claro. Los modos de trabajar tienen que ver con las relaciones productivas. Esto un poco lo adelantábamos hace un rato, ¿no? Son las formas bajo las cuales los seres humanos ejercemos nuestra fuerza de trabajo, que es nuestra capacidad física e intelectual, justamente para producir algo considerado útil. Cada vez que yo transformo los elementos físicos a mi alrededor, cada vez que físicos o inmateriales, en el caso de la sociedad que vivimos actualmente, cada vez que creo algo nuevo, estoy ejerciendo justamente un trabajo. ¿Mm? Acá, bueno, acá justamente en el texto la aclara, dice, desde la transformación de un objeto para lograr su utilización, la madera de una mesa, por ejemplo, hasta las producciones en los laboratorios científicos, como sucede con las vacunas. Es decir, puede ser desde un trabajo simple hasta un trabajo súper complejo. Los trabajos empíricos de los historiadores, para pensar en concreto en la materia metodología, también es una forma de trabajo, ¿no? El rastreo de documentos, por ejemplo. Y el caso de los antropólogos sobre los conocimientos de la humanidad. Bueno, entre otros, ¿no? Justamente en el texto se ponen varios ejemplos. Después, por otra parte, está los modos de conocer. El conocimiento se produce en una trama sociocultural, como les decía yo hace un rato, no se produce en abstracto.
No nos consideramos seres, por lo menos desde esta visión filosófica, con categorías a priorísticas que tenemos desde nuestro nacimiento, como una especie de programa, que estamos seteados de alguna manera antes de nacer. No. Nosotros somos arrojados al mundo, como decía un filósofo, y vamos justamente adquiriendo esta trama sociocultural a través de las cuales justamente conocemos y pensamos. ¿Mm? Y en el tiempo histórico particular que nos toca vivir, es decir, dentro del sistema capitalista, lo que prima es el sujeto como un ser racional, ¿no? Nosotros pensamos de forma hegemónica o dominante a través de la utilización del raciocinio. Por eso nuestro conocimiento principal está ligado al saber científico. Acá dice, en este sentido, las investigaciones científicas son expresiones de los modos de conocer del hombre mediante las cuales es posible transformar un saber cotidiano en un saber científico. La sociedad valora entonces ese conocimiento racional y científico como el válido justamente para poder pensar las cosas que transcurren en nuestra vida cotidiana. Nuestra vida cotidiana no necesariamente está atravesado al 100% por el conocimiento científico, sino que el conocimiento científico, como vamos a ver en breve, es uno de los conocimientos que forma parte de lo que es los distintos tipos de conocer que atraviesan a los seres humanos. Y finalmente está el modo de ser. El modo de ser, acaba de decir, las relaciones de los hombres entre sí y de estos con la naturaleza es dinámica. Eso es lo primero que tenemos que ver, ¿no? Es decir, está permanentemente en permanente cambio y movimiento. La ciencia intenta explicar ese movimiento, entender cómo es esa relación, ese movimiento. El hombre es un ser social, esto lo aclaramos recién, cuya esencia se encuentra en su capacidad de interrelación e interacción con el mundo que lo rodea. La sociedad, entendida como un conjunto de personas, está en constante cambio. Esto hace que las relaciones y vínculos no sean estáticos, sino que sean dinámicos, acompañados por las transformaciones sociales. Básicamente, esto del modo de ser lo que nos va a aclarar es justamente esta idea de que el conocimiento es dinámico y no es permanente. Tiene cierta estructura sociohistórica, pero no significa que siempre estemos llevando adelante el conocimiento y el raciocinio de la misma manera. ¿Mm? Acá hay algunos ejemplos, ¿no? El lenguaje inclusivo, por ejemplo, que ha sido como, o la utilización del lenguaje en general, las formas de hablar, de expresarse y de expresar el conocimiento no son estáticas. Si uno revisa la lengua castellana, por ejemplo, en el caso acá de Argentina, vamos a ver que va mutando a lo largo del tiempo. Hay términos que quedan en desusos, otros que aparecen nuevos. Es algo realmente dinámico, ¿no? Y acá pone el ejemplo del lenguaje inclusivo en particular porque ha sido como objeto de debate en el último tiempo. Los debates de género también pueden ser reivindicando el rol de las mujeres en distintos escenarios sociales. Bueno, cómo pensamos ese ser mujer, qué características tiene ese ser mujer. No hay una sola forma de pensarlo, no hay una forma que sea estática y para siempre. Hay tensiones de tipo políticas también a la hora de pensar estas cuestiones, entre otros, ¿no? Entonces va a tener que ver estos modos de ser también con ese dinamismo y con la idea de que somos seres sociales y por lo tanto con agencia y cambiantes. Bien. Acá aclaramos junto con mis compañeras, ¿no? Este material lo elaboramos entre todas. Dialéctica entre el ser y conocer, propia del materialismo histórico, percibe los cambios históricos, culturales, como resultado de las condiciones materiales, económicas de la vida de los hombres y las relaciones que tejen entre sí y la naturaleza en ese proceso productivo. Lo que se aclara entonces es que estamos pensando a partir de un marco teórico de referencia específico en este texto que tiene que ver con el materialismo histórico. Se han cursado otras materias relacionadas, sobre todo en el área de la economía, bueno, capaz que han visto un poco respecto de qué es el materialismo histórico. Para este marco teórico, el conocimiento nunca va a estar eh, escindido de lo que es la producción material y en concreto estos modos de trabajar. La realidad material es la que va condicionando justamente el modo en que conocemos como seres humanos. Esta es la visión desde la cual se parte. Bien.
Otro de los puntos nodales del texto es la relación sujeto-objeto. Acá voy a tratar de ir un poquito más rápido porque creo que son temas que más o menos se pueden comprender a partir de la lectura. El sujeto y objeto no están solamente uno frente al otro, sino que se implican y se exigen mutuamente. ¿Qué es esto de la relación sujeto-objeto? El sujeto y el objeto van a ser aquellos elementos necesarios para que se produzca el conocimiento. ¿Eh? Un sujeto que piensa y un objeto que es pensado o que es analizado. Eso es lo que estamos pensando, los dos elementos necesarios para pensar esta relación. Y el sujeto no tiene sentido sin el objeto y el objeto no tiene sentido sin el sujeto. Justamente es una cuestión relacional que existan entre sí. Tenemos que tener en cuenta que el sujeto que piensa, vamos a decirlo así, el sujeto que piensa, que investiga, que desarrolla su conocimiento y que piensa en ese, no él, digamos, ¿no? En ese otro, puede ser tanto un sujeto individual como un sujeto colectivo. Y en tanto que el objeto, recuerden la distinción que hizo Enderek al principio del texto, ese objeto puede ser tanto un objeto físico, inanimado, como otros sujetos u otras personas que están involucradas en la sociedad. Lo importante en esta relación de cómo se genera el conocimiento es pensar justamente quién es el que está conceptualizando y pensando y quién está siendo analizado. Bueno, quién está siendo indagado en sí. En otro tipo de relación podrían cambiar justamente ¿cómo sería? En otro tipo de relación, quien es objeto podría ser sujeto y viceversa, ¿no? Lo podemos pensar incluso al mismo tiempo, pero bueno, no quiero meter más complejidad. Esta distinción es puramente analítica para entender cómo se produce el conocimiento y cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, sujeto-objeto constituyen momentos dialécticos de un mismo proceso, es decir, el sujeto tiene una imagen del objeto y el objeto interpela al sujeto modificándose, constituyendo al sujeto de conocimiento como el hombre social en las condiciones reales de existencia. Es decir, acá, en este punto, tenemos que aplicar todo lo que vimos en el apartado anterior. El sujeto está atravesado por los distintos marcos teóricos, por su momento histórico, por su realidad, por sus modos de conocer, por sus modos de ser, por sus modos de trabajar, y a partir de toda esa complejidad va a pensar eso otro, esa realidad que circunda, en la cual está inmersa el objeto a ser analizado. Y a la misma vez ese objeto va a interpelar a ese sujeto que piensa y puede llegar a transformarlo también. Esa relación es dialéctica, es decir, no es una relación unidireccional, sino que es una relación entre dos polos que se están como retroalimentando permanentemente. Entonces, esto varía según la postura epistemológica que tengamos, dice acá. Todo pensamiento está vinculado o condicionado a una situación contextual. Los criterios de verdad están relativizados de acuerdo a las diversas culturas y a los códigos de civilización subyacentes. Lo mismo, todos los marcos teóricos, marcos de referencia que tengamos y la forma de pensar y de conocer van a estar atadas a estas cuestiones. Entonces, esto es lo que tiene que ver en concreto con la validez del conocimiento o los criterios de verdad. ¿Cómo yo garantizo que algo es verdadero, que es válido en un momento histórico y social, cultural determinado? Bueno, justamente a través de los marcos conceptuales que estamos acordando en este entorno y en este tiempo social específico. Como les decía hace un rato, el ejemplo de la lluvia. Los códigos culturales y los acuerdos sociales que tenemos hoy en el siglo XXI para pensar qué es la lluvia no son los mismos códigos culturales, criterios de verdad que se tenían en el medioevo. Y lo podemos trasladar al momento histórico que quieran, tanto para pasado como hacia futuro, que no sabemos qué va a suceder el día de mañana. El conocimiento científico podría ser un conocimiento que mute en algún momento hacia otra cosa. De hecho, en la actualidad es un tipo de pensamiento que está puesto cada vez más en tensión. No les podría decir a nivel moral si para bien o para mal. En algunos casos hasta yo pensaría que para mal. Pero bueno, eso es una postura más personal. ¿Qué sucede con la producción del conocimiento en concreto? El sujeto que conoce no se separa de su existencia objetiva y ello condiciona la producción del conocimiento. Es decir, siempre
versamos sobre lo mismo siempre, vamos a estar atravesados por todas estas cuestiones que venimos desarrollando hasta ahora. Pensamos siempre desde nuestro momento histórico, social e individual. Esto genera que el conocimiento como producción social esté condicionada por la situación contextual, y acá tiene una especie de resumen para poder graficar mejor lo anterior, lo económico, lo cultural, lo político, lo social, los marcos de referencia apriorísticos. Apriorístico significa que tenemos de antemano, ¿no? Y antemano, recuerden, no como algo que tenemos antes del nacimiento, sino el tiempo y el lugar donde estamos inmersos y la sociedad de la que formamos parte, que es general pero también es individual, puede ser nuestra ideología o pensamiento. Los factores personales, mi historia personal y mi procedencia, porque también hay algo de mi constitución psíquica y puramente individual, que también va a condicionar esa forma de entender y de pensar. Por tal motivo, para pensar el conocimiento es importante responder. Y estas son preguntas que justamente enmarcan todo lo que acabamos de decir, que nos permite poner un poco en acción estas cuestiones. Voy para atrás. Entonces, entonces nos podemos preguntar cada vez que surge un tipo de conocimiento o se hace una interpretación respecto de la realidad. ¿Desde dónde se conoce? ¿No? ¿Cómo se conoce? ¿Con qué procedimientos se conoce en concreto? Los procedimientos o instrumentos para abordar la realidad. ¿Para qué se conoce? ¿Y a quién sirve el conocimiento? Todas estas preguntas justamente nos proponen poner en acción todo lo que acabamos de ver y de esta forma que propone Anderegg en concreto. Avancemos. Algo que también tienen que saber para esta primera parte es la distinción entre el saber cotidiano y el saber científico. ¿Por qué? Porque en nuestra materia nos importa fuertemente las características del conocimiento científico como un tipo particular dentro de lo que es el conocimiento en general. Entonces ahí vamos a distinguir lo que es la opinión del cotidiano que puede tener cualquier ciudadana o ciudadano de a pie, y en concreto el conocimiento científico que forma parte de una porción particular de la sociedad que produce y recrea ese tipo de conocimiento. Cabe aclarar nuevamente, como lo dije hace un rato, que el saber científico, el conocimiento científico, es el conocimiento que está aceptado por nuestra sociedad como la mejor forma de poder interpretar la realidad y llevar adelante la vida social. En este momento histórico lo consideramos así. Entonces, no es cualquier tipo de conocimiento, es un conocimiento que a nivel social se le da una relevancia importante. Entonces, lo que nosotros vamos a tener ahora es que este cuadrito que me parece que puede resumir un poco. El saber cotidiano, que es el saber que todos y todas tenemos, es el saber que utiliza, incluso los propios científicos, fuera de su laboratorio, fuera de su biblioteca, fuera de su momento específico de trabajo, desde el marco teórico de la ciencia, también tiene un conocimiento cotidiano, aplica cuando está con su familia, cuando va a la cancha, cuando va al supermercado, cuando está con quien quiera, con un amigo, ¿no? Todos tenemos ese conocimiento cotidiano. Suele ser un conocimiento de tipo superficial, no sistemático, acrítico. Es decir, es un conocimiento que no necesita validar de todo lo que cree, ¿no? Y está atravesado por distintos tipos de conocimiento. Nosotros somos muchas veces contradictorios en nuestros propios pensamientos o formas de pensar la realidad. Podemos pensar desde el conocimiento científico, que forma parte de este saber cotidiano, este cúmulo de conocimientos que son como una gran masa de perspectivas para pensar la realidad, y también podemos pensar desde la fe, podemos pensar desde el pensamiento mágico, etcétera, ¿no? No necesariamente como sujetos tenemos que ser coherentes con lo que creemos y con lo que pensamos. Entonces el conocimiento suele ser superficial, o muchas veces adquirimos máximas y desde esas máximas encaramos la vida sin preguntarnos demasiado por qué, para qué hago lo que hago, y no necesariamente tengo que justificarle a un otro el porqué de mis acciones y pensamientos, ¿no? Van a ver que el texto esto lo va a relacionar con el pensamiento que para los griegos era el de tipo doxa, que es un conocimiento superficial, y que es un conocimiento fuertemente ligado a la práctica para lo que son los griegos, para pensar en la antigua Grecia, ¿no? Y de dónde podemos
tomar como las primeras conceptualizaciones respecto de esta diferencia. En cambio, el saber científico es un saber que se obtiene mediante procedimientos metódicos, como vimos en la primera clase, es riguroso en la forma y los pasos que se van a seguir para poder llegar a este tipo de conocimiento, que tiene pretensión de validez, justamente, utiliza la reflexión sistemática, los razonamientos lógicos, y responde a una búsqueda intencionada de un tipo de saber específico. Es decir, es bien organizado, ¿no? Eh, ordena sus pasos, justifica esos pasos, utiliza la lógica justamente para dar esos pasos. Dice, para esta búsqueda se delimita el problema que se estudia, se diseña la investigación, se prevén medios e instrumentos de indagación y se procede a un análisis e indagación de todo lo estudiado. Es lo que normalmente decimos, ¿no? Cuando en la ciencia no se puede aseverar cualquier cosa diciendo, acudiendo a la fe o sin dar razones que tengan su correlato en la práctica o en la lógica, sino que justamente se tiene que llevar adelante una serie de procesos sistemáticos para poder justificar lo que uno dice. Es el tipo de conocimiento que se va a ligar a la forma de la episteme, ¿no? Los griegos decían que la episteme era un saber abstracto de tipo teórico que generaliza y relaciona fenómenos, sus verdades, que deben ser validadas con la realidad, praxis, y por otro situable en un sistema cognitivo conocimiento. Fue medio rápida ahí al final, ¿no? Pero bueno, tiene que ser como contrastable con la realidad y también tiene que estar dentro de un sistema lógico, a la hora de pensar, un tipo de sistema cognitivo, dice acá, es decir, dentro de un marco específico de conocimiento. Avancemos entonces. El texto nos va a decir cuáles son los supuestos del conocimiento científico, ¿no? Acá ya de nuevo, en esta lógica de no hacerme muy la misteriosa, se los voy a poner todos acá, ¿no? Supuesto significa es de qué parte se basa, de qué base se parte, estaba por decir algo. ¿De qué base se parte? ¿No? El conocimiento es posible, se va a decir del conocimiento científico, o sea, puedo acceder al conocimiento. Existe un mundo objetivo y la realidad tiene una contextura independiente del conocimiento que el hombre pueda tener de ella. Es decir, hay una realidad ahí afuera, ¿no? Que puede ser aprendida, eso es importante. De esta realidad se puede afirmar algo de sus propiedades estructurales. La realidad es la base y arranque del conocimiento, es decir, el mundo que me rodea tiene tiene una estructura fija de la cual yo puedo dar cuenta a través de este conocimiento. No es que es algo caótico, es inaprensible o demasiado, sí, bueno, caótico, imposible de ordenar, sino que tiene una suerte de estructura. No fija para siempre, como decíamos antes, pero hay una suerte de estructura que nosotros podemos describir. La realidad es devenir. La ciencia estudia hechos y fenómenos en este devenir, es decir, al no ser fijo, está en continuo cambio, en esa dinámica que uno hace ciencia. Por eso la ciencia no es un conocimiento acabado, necesariamente. Capaz que estoy diciendo lo que viene más adelante. Siempre estamos en una realidad que se transforma. El conocimiento científico busca establecer una conexión universal de los fenómenos. Es decir, no se queda en los hechos separados, sino que busca justamente una interrelación a nivel general respecto de lo que puede decir. Vamos a ver que eso a nivel social es bastante difícil de realizar, a pesar de que podemos encontrar como, bueno, algunas cosas que compartimos como humanidad. Para que el conocimiento tenga carácter científico es necesario elaborar, y acá no es otro ítem, ¿no? Acá sigue, es necesario elaborar instrumentos que garanticen y controlen la validez de los conocimientos adquiridos. Dentro del plano de la ciencia, siempre se tiene que garantizar, bueno, ¿qué pruebas tengo yo para aseverar esto, como decíamos antes? Dice, es decir, que para hacer ciencia partimos de ciertas certezas o acuerdos. Estos acuerdos son los que garantizan la validez del pensamiento científico. Esto lo vamos a ver bien con Díaz y Heller, pero justamente para hacer ciencia tenemos una serie de reglas, de acuerdos básicos justamente para llevar adelante el conocimiento que es necesario respetar si queremos estar dentro del campo del conocimiento científico. No es nada más ni nada menos que eso. Anderegg ensaya una definición respecto de lo que es ciencia y yo creo que esta definición es un paraguas que nos puede servir justamente para pensar todo lo anterior. El texto va como de lo más abstracto a lo más concreto, que es la definición concreta de ciencia.
La noción de ciencia entonces dice, un conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables, que obtenidos de manera metódica y que verificados en su contrastación con la realidad, se sistematizan orgánicamente haciendo referencia a objetos de una misma naturaleza, cuyos contenidos son susceptibles de ser transmitidos. ¿Mm? Conocimientos tipo racionales, se utiliza el raciocinio justamente para llevar adelante estos conocimientos, es la forma válida dentro de la ciencia. Ciertos o probables, cuando digo ciertos o probables me refiero que, no, se refiere, mejor dicho, a Anderlecht, que no estamos, nunca, no necesariamente hay lo que decimos, lo que afirmamos es fiable al 100%, ¿no? Sino que hay un grado de probabilidad de afirmar ciertas cosas en base, vamos a ver, a la estadística y a la probabilística, que son obtenidos de una manera metódica. Y bueno, y como son ciertos o probables, muchas veces pueden ser contrastables por otro tipo de prueba o por otro tipo de enlace lógico también que permita como redefinir lo que alguien había pensado anteriormente, de eso justamente se trata la ciencia. Y que siempre deben estar contrastados con la realidad, ¿no? De forma sistemática, orgánica. ¿Esto por qué es? Porque siempre que yo hago ciencia, tengo que poder llevar adelante un procedimiento de tipo metódico que pueda ser replicado por aquel que quiera seguir los pasos que yo les seguí, o que yo, sí, que yo seguí, perdón la reiteración de la palabra, pero para que se entienda, que yo seguí para poder entender en profundidad todo el proceso que yo hice hasta llegar a mi conclusión. La otra persona o grupo tiene que poder reconstruir perfectamente los pasos que yo llevé adelante y bueno, y puede también entrar en debate con esos pasos o puede utilizar el conocimiento que yo produje para traspolarlo a otra situación, etcétera. Pero en ciencia tiene que ser abierta justamente ese camino que se hizo para llegar al conocimiento final. Hace referencia a objetos de una misma naturaleza, eso lo vamos a ver un poco más adelante también, pero tiene que ver con que pensamos dentro del campo científico en determinadas áreas concretas y cuando hacemos aseveraciones nos estamos refiriendo en general a problemáticas específicas, no puedo traspolar lo que yo puedo deducir respecto de un objeto de estudio en concreto a otro objeto que puede tener otras características diferentes. Eh, y finalmente dice, cuyos contenidos son susceptibles de ser transmitidos. Bueno, lo que les decía antes. Otro tiene que poder recrear esos pasos necesarios. Lo que sigue más adelante va a ser el texto de Díaz y Heller, que no lo vamos a abordar acá, esto lo voy a dejar para un próximo video, pero bueno, es parte también de los contenidos de, de la facultad también. Vamos a dejar de compartir. Genial. Bueno, entonces hemos visto a lo largo de este texto que lo que nos importa es la cuestión del conocimiento, entender el modo en que se produce el conocimiento de los seres humanos, en concreto en el sistema capitalista, en este momento sociohistórico particular, para poder identificar en concreto lo que es el conocimiento científico, que es el que importa en el campo de la metodología de las ciencias sociales. Acá lo pensamos en términos generales de lo que es el conocimiento científico, y lo vamos a distinguir después, bueno, de explicar de cómo conocemos, todo esto vamos a distinguir ese conocimiento científico de lo que es el conocimiento del saber cotidiano, cuáles son las características de cada uno de ellos, y finalmente hacer una caracterización en concreto de qué se trata este conocimiento científico, cuál es la definición de ciencia y cuáles son las reglas que se tienen en cuenta a la hora de producir conocimiento científico. Hacia el final del texto van a ver también que hay una mirada respecto de Thomas Kuhn, que va a hablar sobre la cuestión de los paradigmas dentro de la construcción de la ciencia y del conocimiento científico. No es un conocimiento que nosotros tomemos en concreto en esta materia y capaz que merece como un tratamiento un poco más específico. No, me parece que el curso de hoy no es necesario para esta etapa en concreto, pero sí pensar que lo que dice Kuhn justamente de las revoluciones científicas y del cambio que se aplican en concreto bastante bien a lo que son las ciencias exactas y naturales, incluso más que a las sociales, que tendremos que tener nuestro apartado específico, nos permite pensar justamente esto que venimos desarrollando en la clase. El conocimiento es dinámico y cambiante, no es de una vez para siempre y siempre está atado a los acuerdos
a las reglas y a los métodos de validación que tiene la comunidad científica en concreto. Bueno, espero haber sido clara, si no, obviamente, en el caso del estudiantado tenemos el aula para poder seguir debatiendo de estas cuestiones. Un gusto y bueno, nos veremos en otros videos.